Esaú va a perder la progenitura, ¿por qué? Por confiado y por comelón. ¿Por qué? Porque a Esaú le gustaba la caza y en cambio a Jacob le gustaba la caza, pero el primero con Z y de cacería, y al segundo le gustaba quedarse en casa haciendo algunas cosas que tenían que ver con el hogar. Quien estaba más tiempo en la casa era Jacob y por lo tanto Rebeca también le quería más que a Isaac, más que que a Esaú. Y esto hizo que en una ocasión que llegó Esaú con mucha hambre y que vio que Jacob estaba a punto de comerse un plato de lentejas, le dijo: ay, tengo mucha hambre, te cambio mi progenitura por ese plato. Fíjate nada más, nada sabio. ¿Cómo vas a cambiar algo tan importante por una comida? Y bueno, ahí se ve que Dios a este muchachito no lo iba a querer como alguien para continuar con su bendición. Jacob le dice: está bien, le da el plato de lentejas y cuando llega el momento adecuado, porque Isaac va sintiendo que está a punto de morir, se va quedando un poquito cieguito y tiene que darle la bendición al hijo con quien va a continuar la descendencia. Un día que Esaú no está, Rebeca le dice a Jacob: acércate a tu papá y pídele la bendición. Y el papá le dice: a ver, quiero estar seguro que eres tú. Y como Esaú era muy velludo, la mamá y Jacob logran que se le ponga en su brazo unos pelos, unas pieles, y cuando lo toca el papá dice: ah, sí, eres velludo, y le da la bendición a Jacob. Jacob, cuando Esaú se entera de esto, sale huyendo y en el camino de su huida va a tener una visión en donde ve que hay una escalera por la que suben y bajan ángeles. Es decir, Dios se le está manifestando. Y esta escalera por la que suben y bajan ángeles en el arte cristiano representa ¿a quién? A Cristo, porque a través de Cristo se une el cielo con la tierra. Y también a la Virgen María le llaman escalera del cielo, porque gracias a ella Cristo vino al mundo. Jacob tiene primero este sueño y después del sueño Dios le promete darle la tierra en la que está descansando, donde se ha quedado dormido, y le habla de una gran descendencia y le dice que aunque habrá problemas con sus descendientes regresarán a donde él se encuentra, de Egipto a este lugar. Jacob le llama ese nombre Betel y va a llegar a la casa de su tío Labán. ¿Quién es Labán? Hermano de su madre, hermano de Rebeca, y ahí se va a enamorar de Raquel. Pero para casarse tuvo que aceptar algo que le pidió el suegro. Su suegro le dijo: mira, te quieres casar con mi hija, tienes que aceptar trabajar 7 años para mí. Y bueno, acepta el compromiso, pero resulta que cuando va a tener la noche de bodas, el suegro le cambia, fíjense, Labán le cambia a la mujer por la hermana mayor. Yo creo que la van a haber dicho, como dicen los mexicanos: chivo saltado, chivo quedado. Digo, no sea que se me vaya a quedar esta hija. Y entonces Jacob tiene la luna de miel con esta mujer, él queda casado con esta mujer y cuando se entera dice: no es posible, si yo la que quiero es a Raquel. Labán le dice: muy bien, te la daré, ¿verdad? Pero te quedas otros 7 años conmigo. Y sí, efectivamente se le entrega la siguiente semana, pero entonces ¿cuántos años tuvo que trabajar Jacob para poderse quedar con Raquel? 14 años. La primera esposa se llamó Lía y la esposa querida fue Raquel. Pero, como les he comentado, el esposo podía tener relaciones con las esposas y con las sirvientas de las esposas. Y Lía tenía esclava a Silpa y Raquel tenía esclava a Bila. Así que Jacob tuvo 13 hijos. Ay, padre, sabíamos que 12. No, tuvo 13. Lo que pasa es que tuvo una hija, pero a las hijas no se les considera como parte
de las tribus por las cuales continúa la descendencia. De su primera esposa, Lea tuvo a Rubén, el hijo mayor, a Simeón, a Leví, que es el que va a dar origen a la tribu levítica, que se encargarán de ser sacerdotes, que tuvo también a Judá, que va a ser de donde van a venir los judíos. Judá va a tener a Isaacar, a Zabulón y a Dina, que era la mujer. Pero como las mujeres no contaban, entonces se habla solo de las 12 tribus de Israel. Después Jacob de Bilha, de Silpa, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Después de Bilha, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Raquel, finalmente, al final de todos, tuvo a 2 hijos. Y precisamente por haber sido los más pequeñitos, los más esperados, los más queridos, fueron los más queridos por Jacob. Y estos pequeñitos fueron José el soñador, ese hermano que tenía sueños donde profetizaba muchas cosas, y el más pequeñito, Benjamín. Y cuando nace Benjamín, lamentablemente Raquel muere. Raquel muere, ¿dónde? En Belén. Fíjense qué interesante. Muere en Belén, donde nace el hijo más querido. Pero Jacob se queda por lo menos con José y continuamos con la historia. Sigue caminando en una ocasión Jacob y va a ver a un ángel, a un representante de Dios, y dice: este es de Dios, le voy a pedir que me bendiga. Y lo toma, y el ángel dice: no te voy a bendecir. Y Jacob dice: sí me vas a bendecir. Y se la pasan luchando toda la noche porque Jacob dice: yo no lo dejo, es una oportunidad maravillosa. Y finalmente, cuando llega el amanecer, el ángel lo bendice, pero lo deja herido de un muslo, por lo que hasta estos días los judíos no pueden comer determinado muslo de determinados animales. Y en ese momento el ángel le dice: te voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando se le cambia el nombre a una persona, significa que esa persona entra en una mayor relación con Dios. Y ahora le va a dar el nombre de ¿qué? El nombre de Israel, que va a significar en hebreo fuerza de Dios. ¿Cómo se llamaba? Jacob. ¿Cómo se va a llamar ahora? Se va a llamar Israel. Israel. Bien, van a crecer los 12 hijos de Jacob, y de cada hijo que se casa con su propia esposa vendrán hijos, 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 y a cada uno de estos hijos con su grupito se le va a llamar su tribu. Así que si Jacob tuvo 12 hijos que tuvieron descendencia, ¿cuántas tribus tuvo Israel? ¿Cuántas tribus tuvo Jacob? Las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Aquí se va a entender también esto. Así como el pueblo de Israel se fundamentó en 12 tribus, Cristo va a querer fundamentar su nuevo pueblo, que es la Iglesia, con 12 apóstoles. 12 en el Antiguo Testamento, 12 tribus, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Y para indicar que Dios quiere que se salven tanto los judíos que crean en Cristo como quienes forman parte de la Iglesia, entonces en la Biblia se utiliza la multiplicación de 12 por 12, ¿qué? 12 por 12, 144. Y para que se vea que Dios quiere muchos, 144,000. Por eso cuando en la Biblia se menciona que Dios va a salvar a 144,000, significa que el corazón de Dios es enorme y que quiere salvar a todos. O bien, en el Apocalipsis también se suma el 12 y el 12, 24, y aparecen signos también de este tipo. Bien, ¿cómo continúa la historia? Y estamos ya a punto de terminar. José, este hermano tan querido por Jacob, va a tener sueños, donde ve que 12 espigas se inclinan ante él, o que algunas cosas pasan indicando que sus hermanos se van a inclinar ante él y lo van a reconocer como alguien importante.
Como los hermanos dicen, este ya se está pasando, si de por sí es uno de los menores y siente que le vamos a rendir pleitesía, y como el papá también lo apapacha, es un poco consentido, llenos de envidia, dicen vamos a matarlo. Y un día que José va al campo junto con los hermanos, deciden matarlo, pero Rubén dice no podemos matarlo. Tratando de defender al muchacho, dice, miren, ahí viene una caravana con vendedores, traen esclavos, vamos a venderlo como esclavo y así no manchamos nuestras manos de sangre. Lo que hacen entonces, lo venden, le quitan la vestimenta que tiene, la llenan de sangre y van con Jacob a decirle, ¿qué crees? Que un animal salvaje se comió a tu hijo. Jacob se pone muy triste y dice, si Dios me quitó a este hijo, yo espero que no me quite al otro más querido que es Benjamín. Y como Dios escribe recto digamos, en renglones chuecos, están sonando las campanas del reloj, indicando que ya es tardecito, pero yo sigo con ustedes aquí en esta grabación. Bueno, ya son las 10 de la noche, pero yo continúo con mucho gusto para ustedes. Entonces, Dios se aprovecha de esta sinvergüenzada para hacer algo. José llega a Egipto como esclavo, lo compra como esclavo un hombre llamado Potifar y lo lleva a su casa donde está como mayordomo, pero la esposa de Potifar, al verlo guapo, trata de que tener relaciones con él. José no acepta, no quiere ser infiel a su patrón, pero la mujer, en este caso una mujer tremenda, lo acusa a él de haberla querido violentar. Entonces Potifar lo manda a la cárcel y ahí en la cárcel pues va a pudrirse de acuerdo al pensamiento de Potifar, pero las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque el faraón de aquel tiempo tenía sueños que no lo dejaban dormir. Soñaba vacas flacas que aparecían y se comían a vacas gordas. Soñaba espigas flacas que aparecían y acababan con espigas gordas. Y estaba muy preocupado porque nadie le podía decir qué significaba aquel sueño. Y dos personas que habían estado en la cárcel, a las que José les adivinó sus sueños, fueron con el faraón. Bueno, una de ellas porque a una le adivinó que lo iban a matar y lo mataron, pero a otro le adivinó que el faraón lo iba a perdonar, y cuando el faraón perdonó a esta persona y se salvó, fue con el faraón y le contó, oiga, usted está buscando a alguien que le adivine su sueño, en la cárcel hay una persona así, así y así. El faraón manda a traer a José y José le dice, lo que tienes que entender es que vendrán 7 años de grandes cosechas, las vacas gordas, las espigas gordas, pero después van a venir 7 años de vacas flacas, de espigas flacas, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y esto se entiende porque el río Nilo, que es el que permite la agricultura en aquel lugar, pues tiene tiempos en que se desborda y hay épocas en las que no. Y como Egipto es puro desierto y solamente donde se desborda el río hay esta cuestión de agricultura, pues entonces se entiende que hay etapas y etapas. Y lo que hace el faraón es poner a José al frente de los graneros para que se guarde grano suficiente en tiempos de abundancia para cuando haga falta. Así que el faraón va a poner a José como secretario de Hacienda, pues, vamos a decir así, y José lo hace muy bien. Mientras tanto, nos vamos a donde estaba Jacob y los otros hijos. Así como en Egipto empieza a haber hambre porque hay sequía, también en Canaán hay sequía. Y si hay sequía hay falta de alimentos y tienen que buscar dónde hay alimentos. Y entonces dicen, nos enteramos que en Egipto hay, vamos a Egipto, vienen algunos hijos, menos Benjamín. Jacob dice, no quiero perderte a ti. Van los hijos a donde está José. José los reconoce, ellos no, y les da costales con alimento, pero en un momento determinado va a decir, tráiganme a
el hermano menor, para que yo le siga dando alimentos, lo llevan y cuando están ahí, José hace una trampa para que Benjamín se quede ahí y no pueda regresar con el papá. Y les dice a los hermanos, vayan y díganle al papá que si él no viene, yo no me doy por enterado de que este muchachito es inocente de algo que le he inventado. ¿Con qué sentido hizo esto José? Porque José sabía que Jacob no viajaría. Imagínense, en nuestro tiempo viajar para una persona mayor es complicada. Entonces José sabía que su papá no iba a viajar a Egipto porque sí, pero si se quedaba Benjamín en Egipto, el papá por el amor al hijo tendría que viajar. Así que Jacob llega, encuentra a Benjamín, todos reconocen a José y colorín colorado, parece que este cuento, esta historia ha terminado y de hecho así es como casi va a terminar. El faraón, como tenía gran aprecio por José, recibe a Jacob, recibe a sus hijos con toda su descendencia, las 12 tribus, y ahí viven tranquilamente. Lamentablemente va a morir José, va a morir Jacob, van a morir también muchos de los familiares de José, los descendientes van multiplicándose, pero va a subir al trono un nuevo faraón que al ver a tantos hebreos va a decir, estos pueden rebelarse y pueden atacarnos. Por lo tanto, da la orden de que todo niño judío, mejor dicho, niño hebreo que nazca, sea asesinado. Y con esto nos quedamos. ¿Para qué? Para continuar en la siguiente sesión hablando del siguiente libro que será el Éxodo. El libro del Génesis termina precisamente cuando José, su padre y sus hermanos se reúnen en Egipto y ahí termina esta historia. Y solamente hago un paréntesis porque de repente digo judíos y el nombre correcto no es este. Digo esto para que lo entiendan. Pero los descendientes de Abraham, lo correcto es llamarles hebreos. Abraham, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, lo correcto es llamarles hebreos por una persona descendiente de Noé que se llamó Eber. Por esta razón se les llama hebreos. Después, ya por el nombre de Israel que vamos a ver más adelante, se les va a llamar israelitas y ya después por la tribu de Judá se les va a llamar judíos, pero eso lo trataremos de tocar más adelante. Como conclusión tengo que decir que durante la Cuaresma Dios nos diría, le pedí a Abraham que hiciera una alianza conmigo y yo quiero hacer una alianza contigo también. De hecho la hemos hecho. En el bautismo yo te acepté como mi hijo y tú, aunque eras pequeñito, con el paso del tiempo tendrías que aceptarme como tu padre, confiar en mí, vivir de acuerdo a lo que yo te pido y permitir que yo te muestre el camino para ser feliz a través de los sacramentos, a través de las obras de misericordia y de muchas cosas más. Date cuenta de qué amor tan grande tengo por ti que permití que sacrificaran a mi Hijo Jesucristo. Él quiso que su sacrificio quedara presente en la Santa Misa y tú desprecias la Santa Misa. En la Santa Misa, cada vez que se celebra la Eucaristía, Cristo está, vamos a decir, actualizando su sacrificio en la cruz para perdonarte de tus faltas, para ayudarte a que estés cerca de mí, para que tengas la santidad, pero tú no escuchas mi palabra. Sin embargo, yo te sigo mostrando el amor en todo momento. Y otro punto importante que podemos sacar de reflexión como una profecía es que los hermanos vendieron a José pensando que con eso terminaría una historia, como Judas vendió a Cristo pensando que con eso terminaría una historia, pero Cristo, así como José, triunfó resucitando, haciendo que, aunque hayan sido vendidos ambos son signo de salvación. Hay muchas cosas de qué seguir hablando, pero como ustedes tienen un tiempo limitado, no quisiera exagerar, no quisiera abusar y solamente dejarles con esta reflexión de el primer libro de la Biblia del Génesis que nos recuerda el hombre, Adán y Eva, somos capaces de pecar, pero Dios nunca nos abandona.
Y si para salvarnos tiene que irse adecuando a nuestra forma de ser, Dios lo va a ir haciendo. Por eso en el Antiguo Testamento hay cosas que nos llaman la atención humanamente hablando, pero no es Dios que las quería, sino Dios se adapta a la forma de ser de esa época. Espero que Dios les bendiga y continuamos a través de mi canal para la siguiente charla cuaresmal.